y estamos estudiando un tema bastante delicado o profundo, que es qué significa la pena caret en la Torah. O sea, puede ser que una persona haga algo pequeño y tendrá su castigo merecido. Obvio, si hace teshuvá, mejora. En el judaísmo hay justicia perfecta y Dios es obvio que Dios es misericordioso y bondadoso, pero en el judaísmo las acciones tienen repercusiones. Es lógico, ¿no? Es justo, ¿no? Que si una persona se porta bien, merece más que una persona que se porta mal. ¿No es lógico? Es lógico. Lo hacen también los padres con los hijos, mal. Si se porta bueno. Entonces, si una persona haría algo pero muy grave, y bueno, la pena es grave. Esa es la pena caret. Entonces dijimos, caret es de las penas más graves que hay, y estábamos indagando qué significa cuando dice caret, ticaret, estirpar, será estirpado, o cuando dice solamente caret, o por qué por ejemplo, en la idolatría es el caret. Lógica. Si caret es muerte espiritual, desconexión de Dios, no hay nada mayor desconexión que la idolatría. A nivel ignorante, máxima desconexión de Dios. Y también cosas gravísimas que la Torah quiere luchar para que eso no pase, porque si esa persona está haciendo algo tan grave, significa que está desconectado de la bondad o del bien, como puede ser asesinato, como puede ser el adulterio, que destruyen una sociedad, ¿no? Y Shabbat también tiene lógica. ¿Por qué? Porque el Shabbat es el día que te viene, es el día. Si una persona a propósito diría, no creo en el Shabbat, no creo en el concepto de Shabbat, es no creer en lo espiritual. Porque ¿qué es el Shabbat? El Shabbat es lo que te enseña que hay algo más, que no es el objetivo de la vida, que no es lo material el objetivo de la vida. Entonces, una persona que reniega del Shabbat y dice, no, yo no cumplo para nada, a mí no me importa. Si no crees en la Kedusha, estás en caret. Es lógico, ¿no? Si no creo en algo más, en algo trascendente, estoy desconectado de lo trascendente. ¿Entienden? Entonces tendría para el castigo caret a la violación Shabbat. Porque el Shabbat es el prototipo de mitzvah que le da Kedushá en la vida, ¿no? Porque es un día de la semana que no me dedico a lo material. Es un día en la semana que me dedico a lo espiritual. Si una persona dice, reniego de todo eso, ¿de qué está renegando? ¿Qué está negando? El Shabbat. Está negando lo que hay por detrás del Shabbat, que es el concepto de todo el mundo espiritual, de conexión con Dios. Pero también hay distintos niveles. O sea, Dije una los persona que pasos. viola el Shabbat a propósito. No dije sin querer, no dije nada de eso. No, me refiero si, por ejemplo, yo qué sé, pues alguna persona no tiene papel higiénico cortado. Pará, no entré en detalle. Quise decir a propósito que reniega del concepto. Que él no quiere creer en el concepto del Shabbat. Que el concepto del Shabbat es el concepto que toda la Torah te enseña. Que es Asher Kideshanu, que es que te dé Kedushá la vida. Que la vida tiene un contenido, un sentido. Él al decir yo no quiero en Shabbat, yo quiero trabajar, hacer lo que me da gana, no hay nada más, no hay un límite a mi deseo material. Está diciendo que él no aspira a algo más, está diciendo que él es una vida completamente materialista. Si tenés una vida completamente materialista, estás desconectado de Dios, ¿no? Que es completamente espiritual. Tiene sentido. Hay una negación de la divinidad Exacto. total. Exacto. No Eso. existe, lo Exacto. conozco totalmente. Exacto. La vida es vivirla y ya. Y por eso el Shabbat habría caret. No sería lo mismo en algo taref que comiste. Comió algo taref, no kasher. No porque comió eso taref, renegó completamente de Dios. Estuvo mal, pero no renegó de Dios, por eso no está en caret. El caret viene cuando reniega de algo fundamental en el judaísmo. Si viene una negación Exacto. intencional. Intencional y a propósito contra algo básico. ¿Está claro? Ahora tiene lógica, no tiene lógica, no es, de repente Dios tira caret así porque, no hay caret porque sí. Caret es de lo peor, solamente las cosas graves. ¿Se entendió? Sigo. Estoy entonces 110 abajo.
Si quieren, acá tienen. 110 abajo. En Baikra 23, Pasuk 29 y 30 dice. ¿Tienes hojita? Esta. Dice. 110. ¿Hay alguien que no tiene hoja? ¿Pueden pasarles? Una para mí, pasen todas esas. ¿Quién más no tiene? No, estás en 109. 109, 110 y 111, ¿está bien? Ah, no, esa Tiene los dos lados, los dos lados. ¿Quién es? 110, página 110. Dice así. En Baikra 23 dice Dios: toda alma que no ayune en ese día, otra que tiene caret, el que no ayuna en Yom Kippur. Ahora, ¿qué? Una persona que no sabía y no ayunó tiene caret. No, dije, acuérdense, nunca dije sin querer, dije a propósito. Una persona que sabe que es el día del perdón, es el día más sagrado del judaísmo, es el día que te perdona todo. ¿Y por qué tenés que hacer? Bueno, por lo menos ayunar. Y él dice, no, a mí no se me da la gana, yo no voy a ayunar en Yom Kippur. Caret, ¿por qué caret? Lo está haciendo intencionalmente en el día más sagrado. Entonces, ¿él qué está diciendo con ese al no ayunar en Yom Kippur? ¿Qué está diciendo? No me importa, no me interesa. O sea, está diciendo, no creo en el concepto perdón, porque este es el concepto de Yom Kippur, el día de perdón, ¿no? Toda alma que no ayune en ese día, en Yom Kippur, será extirpada de entre su pueblo. Y toda alma que realizare alguna labor prohibida en ese día, haré desaparecer ese alma de entre el pueblo. O sea, violar Yom Kippur tiene caret. ¿Está claro? Vemos que caret es similar a ser eliminado. A ver, ¿están de acuerdo? Miren cómo dijo el pasuk, ¿eh? Toda alma que toda alma que no ayune en ese día será extirpada. Extirpada es la palabra caret, ¿eh? Y toda alma que realizare alguna labor en ese día, haré desaparecer. O sea, desaparecer fue paralela a ¿qué? Un verbo fue será extirpada y otro verbo fue desaparecer. O sea, extirpada y desaparecer es lo mismo, ¿entendieron? Entonces, dice la conclusión. Por lo tanto, cuando dice caret, anefesh ahí, se refiere a que ese individuo es eliminado, es extirpado, desaparece. En todos los casos cuyo castigo es caret, tiene que ver con faltas que son entre el hombre y Dios. Interesante, ¿eh? ¿Alguna conclusión? ¿Por qué? ¿Por qué será que caret es una pena a transgresiones del hombre a Dios y no del hombre al hombre? No digo que del hombre al hombre pueden haber transgresiones gravísimas. Pero ¿por qué caret tiene que ver más del hombre a Dios? Esperen, ¿entendieron cómo estamos estudiando? Estoy haciendo la filosofía del concepto, ¿entendieron? La idea. ¿Por qué? ¿Se les ocurre? Es la Si parte caret... espiritual. Claro, ¿qué es caret? Desconexión de Dios, de lo espiritual. Si el pecado es del hombre al hombre, no es un pecado contra lo espiritual, es un pecado contra la sociedad. ¿Entienden? Obvio que es gravísimo porque Dios quiere que haya una buena sociedad, pero no es del hombre a Dios. No entra el tema careta ahí. Caret tiene que ver con el concepto verdadero que vos conectás o te desconectás. Por eso en Ben Adam la Makom es el caret y no en Ben Adam la Javeró. Porque en Ben Adam la Javeró, todo el objetivo de Ben Adam la Javeró es hacer una buena Hebrá, una buena sociedad. Pero no es un concepto abstracto teológico, ¿entendieron? Por ejemplo, no robarás. ¿Por qué no robarás? Porque para que nos llevemos todo bien y eso es mío y no es tuyo, no te puedo robar, porque si no te va a robar a vos, tenemos que hacer una buena sociedad, ¿entienden? No es un concepto de verdad o mentira, es un concepto de ética. Caret tiene que ver con conceptos de verdad mentira, ¿entendieron? No un concepto de éticas o moral. Ética y moral es social. ¿Está claro hasta acá? Sigo. En todos los casos cuyo castigo es caret tiene que ver con faltas entre el hombre y Dios. Por lo tanto, podemos entender por qué el castigo es otorgado por Dios y no el tribunal terrenal. Podemos decir, entonces si la Torá dice caret y caret o le van a dar caret, nunca significa que el tribunal le da la pena. ¿Entienden por qué? Porque no estamos hablando de porque es como una pena que viene desde el cielo. ¿Y por qué es una pena que viene desde el cielo? Porque él se desconectó del cielo. Es como que la pena es consecuencia, ¿entienden?
Si te desconectaste del cielo, ¿cuán conectado estoy al cielo? Y nada, si te conectaste. Ah, ese es tu castigo. Ah, no es un castigo, es la consecuencia. Ah, ¿entendieron? Es como castigo a consecuencia. Es, si vos no crees en Dios, entonces no tenés mundo venidero. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me das mundo venidero? Y si no crees en Dios. No, pero ¿por qué me castigaste? No, no te castigué. ¿Vos creías en Dios? No. Entonces, ¿a dónde querés ir ahora? Y al mundo venidero, si no crees en Dios. El mundo venidero es Dios. Entonces, no. ¿A dónde querés ir? ¿Entendieron? Ah, pero ¿por qué me castigaste? No te castigué. Vos lo definiste. Es como que... Vos definiste dónde querías entrar. Vos dijiste, yo no creo en Dios. En otras palabras, dijiste, yo no quiero ir a algo más. Entonces después que termine tu vida, no preguntes a dónde vas. ¿A dónde vas a ir si vos definiste que no querías a ningún lado al decir no creo en Dios? ¿Entendieron la lógica? Olama vas, sinónimo, mundo venidero, sinónimo de conocimiento de Dios. Si no hay conocimiento de Dios, no hay mundo venidero. Dime cuánto conocimiento de Dios tienes y te diré cuánto mundo venidero tienes. Según la dime cuánto has conectado a Dios en tu vida y te diré cuánto mundo venidero tienes. Porque mundo venidero es consecuencia de cuánto vos te conectaste con Dios. Y si vos no crees en Dios, entonces no estás conectado con Dios. Porque la conexión pasa por ese saber, por ese conocimiento, por esa fe. Yo no quiero, porque quiero decir fe con conocimiento, porque suena muy sentimiento. Yo hablo de la razón, hablo de algo cognitivo. ¿Se entendió? Fue profundo. Entonces, pero si él se deja, por lo tanto Dios se encarga de castigarlo. Es por eso que el asesinato, interesante, esa es buena pregunta. El asesinato no tiene pena de caret. Y el asesinato es el pecado más grande que existe, ¿sí o no? Pero entre los hombres, ¿no? Claro, tiene lógica. ¿Por qué no tiene caret? No digo que no tenga pena de. No digo que si hay dos testigos y le dijeron no asesine, él dijo que no importa y asesinó, tiene pena capital, tiene pena de muerte, obvio. O sea, el tribunal le da la pena. Pero ¿por qué no tiene caret? Es buena pregunta, ¿no? Siendo algo tan grave. Porque no es de Dios, no es de Dios, es del hombre al hombre. ¿Entendieron? Es del hombre al hombre. Es por eso que el asesinato no tiene como castigo caret, pues al ser una transgresión entre el hombre y su prójimo, entonces ahí sí es el tribunal. Además, por cuanto que es del hombre al hombre, ¿quién la justicia? El tribunal. Entonces igual la pena se la lleva igual. O sea, la pena capital la tiene, pero ¿quién le da la pena? El hombre. En cambio, en lo de Kareki dijimos quién daba la pena. Era más pena celestial, que Dios le da el castigo. ¿Entendieron? Otra particularidad que encontramos en todos los casos que son castigados con la pena Karet es que todos esos actos también implican una profanación del nombre de Dios. Si la Torah dice Karet, vas a ver que hay Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? Profanar el nombre de Dios. Por ejemplo, el caso de aquel que ofrecía a su hijo a la divinidad Molech. Había una idolatría que quemaban al hijo. ¡Qué locura! Ofrecían al hijo al dios del fuego y lo quemaban. Ahora, ¿eso qué es profanar el nombre de Dios? Dejar ir en contra de lo más sagrado que es Akadosh Baruj Hu. Hacer idolatría en este nivel es un Hilul Hashem grandísimo, ¿no? Profana el objetivo de la vida, hace idolatría a algo que no existe y da al hijo. Está bien. El que no hace de Brit Milá, ¿habría algo de Hilul Hashem en no hacer de Brit Milá? ¿Habría algo de profanar el nombre de Dios al no hacer Brit Milá a tu hijo? Sí. ¿O que una persona no tenga Brit Milá? Sí. No tener Brit Milá, no tener ¿qué? El pacto. Es la primera misma que Dios le dio a Abraham Avinu. Es el pacto con Dios. Entonces él, que no estoy hablando sin querer, estoy hablando a propósito. Dice, yo no hago Brit Milá y yo no quiero en mi vida tener Brit Milá. O sea, está diciendo yo no quiero estar dentro del pacto. ¿Cómo decís no querés tener Brit Milá? Brit es el pacto. No querés estar, entonces si no querés entrar dentro del pacto, es Hilul Hashem. ¿Se entiende? Contestamos las clásicas, ¿no? Contesté el Brit Milá, ¿está bien? Contesté lo de Shabbat y contesté idolatría. Contesté por qué en esos casos hay caret. Y contesté una persona que reniega de Dios o no cree en la Torá. Eso es obvio. ¿Alguien quiso preguntar algo? Sigo. Cuando el tribunal terrenal aplica la pena de muerte para el que la merece,
entonces ese individuo no sufre además la pena de caret. Digamos que él tiene pena de muerte. Y porque hizo algo grave, gravísimo. Y le dan la pena. ¿Está bien? ¿También tiene caret? ¿También tiene muerte espiritual? No, no sería lógico, ¿no? Porque tuvo la pena que merecía, la recibió. Sí. ¿Por qué le tendría que dar otra pena? Ya sufrió la pena. Merece. ¿Por qué le tendría que dar otra más? Es justo Dios. Lo que tiene que recibir, recibió. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero es que lo está hablando desde el punto de vista de una persona judía. Supongamos que una persona judía Estoy hablando de la Torah. mata a alguien, Sí. queriendo o no queriendo. Sí. Entonces, La Torah dice hay que juzgarlo, se descubre que fue a propósito, no le importó nada. Esa persona no merece seguir viviendo. Dios le dice, le dice. pero no tiene que. Claro, no necesariamente tiene caret. Pero, por ejemplo, en el caso de que... Habría que ver, eso no necesariamente habría que ver, entramos en un tema delicado. En el caso de, por ejemplo, de que por idolatría matan a un bebé, son las dos cosas, es Hilul Hashem, más... Ahí entiendo que es doble, porque primero, claro, tuvo asesinato porque mató a un chico y además cree en la idolatría. Sí. Entonces no tiene nada este. No, eso está terrible. Este pierde este mundo y pierde el mundo venidero también. Y el otro que sí. Igual habría que ver asesinato, porque puede ver que en asesinato haya una redesconexión de Dios, entonces cero. Habría que ver, hay que ver en asesinato. Perdón también después. ¿Eh? Puede pedir perdón después. Pero depende cómo. Para. de cómo ¿Después de cuándo? De De qué que mató. mata a alguien. Porque Pero ya le quitaste la vida. ¿Cómo le pides? Es que le pedís perdón, pero ¿cómo lo solucionas? ¿Cómo lo arreglas? No hay arreglo. Pero no hay muerte espiritual. Claro, está el tema de decir que se puede arrepentir de corazón. Y si se arrepiente de corazón, en ese momento en verdad se conecta con Dios de verdad. Eso es pedir perdón, arrepentirse de corazón. Miren lo que dice acá. Cuando el tribunal terrenal aplica la pena de muerte para el que la merece, entonces ese individuo no sufre además la pena de caret. Pero ¿qué pasaría si el tribunal no aplica la pena? Pero si el tribunal no aplica la pena, por ejemplo, cuando el Sanedrín ya no juzgaba más los casos de pena de muerte, entonces sí se hacía pasible de caret, ¿entienden? O sea, pero acá se haría pasible de caret de que Hashem de que Hashem lo mataría. Hacerse pasible es merecerse. Se hace pasible de. Por ejemplo, la persona merecía la pena de muerte. Lo hizo a propósito, lo hizo con toda, pero no lo vieron. Nadie lo vio, entonces ¿lo puedo juzgar? Pero ¿era re culpable o no? Sí. O digan otro caso. Había todo, pero ya no se aplica más la pena de muerte. El Sanedrín no juzga penas de muerte. El Sanedrín dejó de juzgar penas de muerte. Pero esta persona la merecía. Entonces, ¿qué hace Dios en ese caso? Claro, él le da la pena de muerte. Acá estoy entendiendo que Dios te da la pena de muerte, que Dios te da la pena de muerte terrenal, ¿entendieron? No dije espiritual, dije terrenal. Porque lo que merece, ¿qué es esa persona? Morir terrenalmente. ¿Entienden? ¿Me siguen? Aunque Dios tiene poder para todo. también dar la Muerte también. Sí, habría que ver. En eso no lo toqué el tema. Habría que ver. Obvio. Habría que ver. A lo mejor el asesinato, sí, es tan grave que también. Que le hace doble. No le merece. Habría que ver. Estamos entrando en un tema muy delicadito. ¿Está bien? Pero se entendió hasta acá. Lo que dijo así fue. Si la pena sería merecida y el tribunal terrenal debería darla, pero el tribunal terrenal no la aplica, que no piense que la va a sacar barata y nadie le va a hacer... Dios sabe todo. Y Dios está viendo, así que no te preocupes. De repente un accidente de tránsito, ¡pum! Y se murió. Digamos, estoy inventando. ¿Está bien? ¿Está claro? De repente, no estoy diciendo que puede mandarle de muchas maneras diferentes Dios el castigo. Aunque falle la justicia humana. Exacto, la justicia divina no falla más. Eso que la justicia divina no falla. No falla. ¿Quién quería decir algo? Está bien. Sigo. Cuando dice eliminado, puede ser. Ahora vamos a decir, cuando la palabra dice extirpar o será eliminado. Posibilidades. Posibilidad 1. ¿Se refiere a que va a morir antes de tiempo? ¿O que no va a llegar a la vejez? ¿O que sufrirá un accidente? ¿Vieron las tres posibilidades? Será eliminado. ¿Qué quiere decir será eliminado? No la parte terrenal, no que es un castigo terrenal, o sea que celestial. Entonces, ¿qué es el eliminado?
O la persona que está en ese nivel tenía que haber vivido 10 años más, no los va a vivir. ¡Pum! Se muere antes. ¿Por qué? Porque él hizo algo de nivel caret. ¿Y qué significa caret? Será eliminado. ¿Está bien hasta acá? Segunda posibilidad, que no va a llegar a la vejez. Está bien, es parecida. Y tercera posibilidad, que puede ser un accidente. ¿Entendieron las posibilidades? De caret. Otra posibilidad es la que dice Rashi. Rashi dice otra cosa. Y dice que se refiere a que no va a tener hijos y que no va a tener continuidad. ¿Por qué Rashi explica así caret? ¿Cómo entendió Rashi caret? En que no va a tener hijos. ¿Qué tiene que ver? Caret significa como que se corta. ¿Se corta qué? La descendencia. La descendencia. Rashi entiende que una persona que hizo algo de caret puede ser que no siga nada de su familia. Como que hizo algo tan grave que ayer no quiere que merezca que tenga hijos y nietos. ¿Entendió lo que dice Rashi? Dura también, ¿no? Dicen también que puede pasar. Entiende caret como no descendencia. Caret, no descendencia. La primera interpretación no era eso. Caret era recibirá un castigo del cielo y vivirá menos. Definición 2. No tendrá descendencia. O sea que puede ser que viva lo que tiene que vivir, pero no descendencia. ¿Entendieron? Es como que Dios dice, esta persona hizo algo tan grave que no le quiero dar que tenga por venir porque no lo merece. Hizo cosas muy graves. ¿Entendieron? Es que en ambos puntos se tocan cosas que son en la Torah símbolo de la bendición de Hashem. Sí. O sea, llegar a la vejez. Exacto. A la vejez, tener descendiente, claro. Y él hizo algo tan grave que Dios ¿Cómo no? dice, no, fuiste en contra de mi objetivo del mundo, entonces yo te lo corto. Vos fuiste en contra del objetivo, yo también te corto a vos. Mirá que mira. ¿Entendieron? Y una tercera posibilidad es que su alma desaparece. Es decir, muerte espiritual, que es el castigo máximo. ¿Por qué este es el castigo máximo? Bueno, porque no heredará la No hay, puede ser que mueras materialmente, pero seguís espiritualmente. ¿Cuál es el peor castigo? El peor castigo es desaparecer completamente y que no quede de ti nada. Eso es el peor castigo. ¿Entendieron? Muerte espiritual, entonces, según el judaísmo, sería el peor castigo que existe. Preguntamos antes, ¿puede desaparecer el alma? Sí. ¿Seguro que estamos diciendo acá? No, pero el alma es espiritual. Pará. El alma que tenemos es un potencial. Pero ¿qué pasa si no lo desarrollo? No lo alimento. O sea, ¿cómo venimos al mundo? Con el cuerpo y el alma chiquitito. A crecer. ¿Cómo alimento al alma? Le doy acciones buenas, le doy mitzvot, le doy estudio de Torah, lo alimento. ¿Qué pasa si no lo alimento? Cero, nada. Entonces la persona después de 70 años se murió. Entonces pregunto, ¿y a dónde va mi alma ahora? ¿Qué alma? ¿Cómo que alma? ¿El alma? ¿Qué alma? ¿Cómo que alma? Lo que yo tenía era vida. Pero vos con la vida no hiciste nada. ¿A dónde voy? A ningún lado. Cero. ¿Entendieron? ¿A dónde va el perrito o la vaquita? Y el perrito o la vaquita es un perro, es una vaca, pero no hay mundo venidero para la vaca. Porque el mundo venidero tiene que ver con conexión con Dios. La vaca cumplió su objetivo en este mundo, que es el objetivo de la vaca. Pero no hay imagen y semejanza de Dios, que es la capacidad del conocimiento para captar las grandes verdades. Porque el animalito no tiene captar la verdad. Por lo tanto, no tiene la mamá. Entonces, ¿qué tiene este hombre que no hizo nada de su vida? Igual que el animalito. Igual que la vaca. ¿Él a qué se dedicó en su vida? A comer y a dormir y a estar con la yegua. ¿Entendieron? Está bien. Bien físico, instintivo. Comida, descendencia. ¿Está bien? Eso es lo que quiso hacer. Como un animalito, pero tenías algo más, que tenías la capacidad mental para conocer, para saber, para llegar a la verdad. No la usó. Ay, güey, si no la usaste, ¿a dónde quieres ir? O sea, ¿existe la muerte espiritual? Sí. ¿Entendieron? Es el peor castigo que hay, ¿eh? No hay peor castigo que la muerte espiritual, porque terminás en cero. ¿Podías ser eterno? Porque todos nosotros podemos pasar a la eternidad. No a la eternidad que existimos desde siempre. Eso no, porque fuimos creados. Pero podemos pasar a vivir para siempre. Eso se lo llamaba.
y se la desperdició. No es una tontería. Todo ser humano le gusta vivir. Sí. Sí, no. Porque ya estamos hablando de eso, para no Sí. interrumpir Sí. su tema. En el mundo venidero, o sea, Sí. ¿qué lugares contempla el judaísmo? O sea, digamos, una persona que no trascienda con Dios, por falta de conexión. Sí. Entonces, no tiene mundo venidero. No, ese es Vamos a decir, el mundo venidero son muchas dimensiones. Ajá. Sí, se basa en eso. Hay niveles y niveles y niveles del mundo venidero. No es entré o no entré. Millones de niveles según la conexión que tuviste con Dios en la vida. ¿Está bien? Si quieren como una metáfora. Puedo ir fui al cine. Puede estar fila 1, fila 2, fila 150. ¿Ves algo? Se ve un poquito. Está bien, pero entraste. Sí, entraste, pero se ve pero algo, por lo menos entraste. Hay estar en primera fila y ver la obra de teatro bien o verla de lejos. Hay millones de niveles en el Olam. Lo que sí estudiamos también es que hay ni siquiera entrar. Que ese es el peor. Porque por lo menos si entré 00.0001, por lo menos algo tengo. Pero mantenerme en cero, eso es el peor que hay. Eso es muerte espiritual. Ahora, todos los humanos, nosotros, todos los judíos y todos los no judíos, todos los humanos, toda la humanidad, tienen potencial para entrar en el Olam Haba. Según lo que hiciste en la vida. O sea, la vida esta, terrenal, es el pasillo para entrar en la sala. La sala sería el Olam Haba, esto sería el pasillo. No puedo entrar en la sala sin pasar por el pasillo. Tengo que pasar por el pasillo, que es la vida, donde está el cuerpo con el alma, y después cuando el cuerpo muere, queda lo del alma. Nada más que yo les expliqué que ese alma también era alma potencial, porque si no lo alimenté de nada, también puede quedar en cero. Esa fue la novedad de lo que estudiamos, porque siempre se piensa, hay cuerpo y hay alma. Entonces muere el cuerpo y el alma va a algún lado. Así se piensa, ¿no? Y nosotros dijimos que no necesariamente. Ese fue algo que no todos piensan así. Entonces, en el judaísmo no existe ese concepto de lo que es el infierno. El concepto infierno cristiano o infierno musulmán no existe. ¿Está bien? Ese infierno cristiano del fuego que te está comiendo, el diablito, estas cosas raras, no hay esto. No hay así. Hay que ver qué significa la Torah, entonces, Geinom. Solo digo. Pero hay que traducirlo y explicarlo bien. No como lo entienden en el cristianismo y en el islam. Por ejemplo, El infierno. si hablamos de otros países donde, por ejemplo, gente que no son judíos, que no conocen el judaísmo, Es lo que que sí. viven en una parte que sea que no tengan Acceso. a Pero, muchas cosas. pero hay 7 misbot de la humanidad. Ok, perfecto. Siempre. Y los 7 misbot de la humanidad es lo mínimo de lo mínimo. Ok. Que es creer en Dios, no hacer idolatría, no matar, no cometer adulterio, no robar. Lo mínimo es lo mínimo. Si tiene eso mismo y lo hace, si lo hace porque entiende la voluntad de Dios, ya tiene el mundo venidero. ¿Está bien? Tiene. Todo no judío también puede tener un mundo venidero. Y también un no judío puede tener un mundo venidero grande. No un mundo venidero chiquito. También un no judío puede tener un mundo venidero grande según en cuánto se dedique en su vida a conectarse con Dios. ¿Sí? Obvio, si esa persona no judía no se convirtió, pero él entiende que tiene que ser buena persona, que tiene que ser correcto, que Dios es todo bondad y que quiero ir y todo el tiempo trata de elevarse y puede tener un Olam Haba gigantesco. Por ejemplo, ¿Entiendes? Claro, dentro del judaísmo hay más probabilidades de tener un Olam Haba más grande porque tenés 613 misbot y un no judío solamente tiene 7. Pero digamos, ese no judío, él entiende esas 7 pero él profundiza muchísimo más. Entonces tiene un Olam Haba grande. Como puede haber un yudí que tenga un Olam Haba chiquitito. O como puede haber un yudí que se pierda el Olam Haba también. Si reniega de todo y se hace hereje, si es ateo, ya no tiene Olam Haba. ¿Entendieron? Que tiene un trabajo mucho más fuerte el que tiene las 7. Obvio que siendo no yudí, el trabajo, no tenés las 613 ayuditas, que son las 613 misbot. Pero Dios tampoco quiso darlos, porque es difícil. Por eso dijo, el que quiere, bienvenido y que se convierta. Pero no lo quiero obligar a toda la humanidad, porque yo sé que 613, porque no todos están preparados para hacer todas las misbot. Es difícil, por eso no quiso obligar. Por eso solamente el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Pero cualquiera que, como ustedes, que se están convirtiendo, quiera entrar, bienvenido. Y también está la opción que no se tiene que convertir.
Él quiere cumplir las 7 mitzvot de Noah, él sabe que tiene mundo venidero, él sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Perfecto, te puede mantener en eso también. Obvio que a la larga normalmente se quieren convertir porque dicen, si esto es lo mejor, ¿cómo me voy a dar buena? Prefiero lo mejor. Está bien, pero está la alternativa, porque no está obligado a convertirse, de mantenerse en las 7. Es más, hay otra alternativa intermedia, que es, reconozco que la Torá es la verdad, pero todavía no tengo la fuerza para convertirme. Pero no me conformo con 7. Quiero hacer más que las, quiero hacer 40. También está permitido. Siempre que reconozca que la Torá es divina y que no venga a inventar nada, ¿entiendes? O sea, O que pero... no la cambie. Pues, Exacto. justamente. O sea, que ven que la Torá le da la alternativa al no yudí y en varias versiones, en varias posibilidades. Y los defensores del pueblo judío, por ejemplo, no judíos que defienden a... Es un mérito grandísimo, eso es lo que dice, ¿cómo lo llaman? Hasidé Umot HaGolam. Hasid Umot HaGolam. Porque está haciendo algo muy bueno por Amisrael. Pero la definición clásica de Hasid Umot HaGolam es que cumple las 7 mitzvot de Noah. Hoy pasó a ser como el que salvó judíos en el holocausto. Bien. Está bien, pero eso es una versión moderna de Hasid Umot HaGolam, que es buena porque protege a judíos. ¿Se entendió? Yad Rama. ¿Se acuerdan que dijimos que para tener caret tenía que hacer lo que lo hizo con osadía? Con osadía se refiere a cuando hace una transgresión, pero no sin querer y no por ignorancia. O sea, quiero definir, ¿puede haber caret por ignorancia? Una persona que hizo un pecado por ignorancia puede tener muerte, o caret, o muerte espiritual, o que se mueran sus hijos, o que se muera antes. No. Ninguna de las interpretaciones de caret entra en alguien que hizo algo sin querer. Sin saber. Claro, ahora tiene más lógica, porque si fue sin querer, no es tanto en contra. El requisito es con intención. Exacto, con intención. Pero no sin querer o por ignorancia. Tampoco la última hoja. 112. 112. Ahí. Ahí va la 112. ¿Tiene? Sí, tengo. ¿Tienen? ¿Está llegando? Tampoco, miren, para mostrar la misericordia de Dios, tampoco se refiere al caso que transgrede a propósito, pero porque fue víctima de un impulso o un deseo. Miren, digamos que él lo hizo a propósito. Pero no lo hizo a propósito porque en contra de Dios. No se pudo dominar. Lo hizo a propósito, pero le agarró como, pasó por un restaurante, ay, qué rico eso, pero taref, no se puede. No es el caso porque el taref no dijimos, no tiene caret. Pero digamos que sería algo que tendría caret. Ay, no puedo dominarse y pasó por la transgresión. Él pasó por la transgresión porque quiso ir en contra de Dios o pasó por la transgresión porque no pudo dominar a su cuerpo. Pasó por la transgresión porque no pudo dominar a su cuerpo. ¿Me siguieron? Es gravísimo. Pero eso no es caret. No. O sea que lo veo misericordioso a Dios. ¿Me entendieron? Para que sea caretes a propósito y como de principio. Me revelo a Dios de principio. O sea, dicen, ¿qué vienen aquí? Kasher y Taref. Deme Taref. ¿Por qué? Porque seguro que el kasher es más caro. No, es el mismo precio. Dame el Taref igual. Es Contreras, es un Contreras. ¿Por qué? Si podés comer kasher, ¿por qué querés comer Taref? Lo hace. Porque la Torá dijo que hay que comer kasher, entonces yo quiero Taref. Vos sí, vos sos el careto. Ese está renegando de Dios. Sino que se refiere al caso en que lo hace por rebeldía, eso. Y en forma desfachatada. Como, ¿qué le importa? Delante de todo el mundo. Y encima delante de todo el mundo. No tiene ninguna vergüenza. Y sin temor a ningún castigo. Bueno, ahora entendí por qué es caret. Es el peor de los peores este. Es por eso que dice cargará su pecado. ¿Qué quiere decir cargará su pecado? Se trata de un pecado grave, no de un error. También dice extirpar será extirpado. Es absoluto. No cabe ninguna posibilidad de que se salve. En otras palabras, acá viene un hidush, una novedad de lo que vos dijiste antes si se podía arrepentir. Nosotros sabemos que la regla es que siempre hay teshuvá. Acuérdense la regla, siempre en cualquier transgresión de la vida, siempre uno puede arrepentirse de corazón. Es la regla. Pero acá hay un pasú que dice extirpar será extirpado. ¿Qué es lo que dice acá? Quiere decir que se le cierran las puertas del arrepentimiento. Teshuvá. Y a esto cuestiono. No puede ser. Si siempre estudiamos que siempre hay teshuvá. Quiero explicarlo. El hecho
de tener la posibilidad de arrepentirse no es algo que se sobreentiende, sino que es un privilegio. Ahora bien, este privilegio a veces es denegado. Por ejemplo, en este caso, acá viene el Hidush, me parece algo nuevo, innovador. Si él hizo algo tan grave, pero tan grave, pero tan grave, pero tan grave, Dios le quita la teshuvá. Dios no, siempre hay teshuvá. No, Dios le quita la posibilidad. ¿Por qué Dios le quita la posibilidad? Porque si hace teshuvá, ¿qué tiene que hacer Dios? Perdonarlo. ¿Y él qué hizo? Algo muy, pero muy grave. Por ejemplo, un Hitler. Digamos que Hitler ahora quiere hacer teshuvá. No, pero sí tiene libre albedrío. Entonces el libre albedrío dice, me arrepiento, ¿cómo pude haber matado 20 millones de personas? No. Dije por decir. ¿No? Entonces, digamos que Hitler de verdad quiere hacer teshuvá. La respuesta nuestra es esta. Dios nunca le va a dar a Hitler la posibilidad de que haga teshuvá. ¿Por qué? Si él hace teshuvá, Dios perdona. Y esta persona no se merece que lo perdonen, porque hizo una transgresión muy, pero muy grave. Entonces, ¿qué hace? Le quita la posibilidad de hacer teshuvá. ¿Entendieron? ¿Qué caso tenemos en la Torá? ¿En Egipto? El faraón. ¿Cuál es el caso? Que Dios endureció el corazón del faraón. Si Dios endureció el corazón del faraón, ¿qué culpa tiene el faraón? Si Dios le endureció el corazón, el faraón no tiene culpa. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir le endureció el corazón? Que le quitó el efsharut de la teshuvá. ¿Por qué? Para castigarlo por lo que hizo. ¿Y por qué Dios lo quiere castigar? Porque hizo algo muy grave. Si sería algo menos, obvio que tendría teshuvá. ¿Entendieron? ¿Cómo se dice en la Torá eso de que perder la teshuvá? Acá entiende que caret y caret. Dice estirpar será estirpado. Ahí, sabelo, no tiene teshuvá. Otro pesuquín de la Torá que tengo eso es endureció el corazón. ¿Entendieron? Ejemplos de perder la capacidad del arrepentimiento es algo rarísimo, ¿no? Porque siempre tengo la capacidad de arrepentirme. Habría que ver cómo funciona. ¿Cómo funciona que de repente en el cerebro no tiene la capacidad de arrepentirse? Habría que ver. Dios tiene muchas maneras como para tener libre albedrío. Pero Dios puede quitarte el libre albedrío. ¿Entendés? Dios puede quitarte esa esencia que es el libre albedrío. Bueno, O sea, ¿cómo? No importa. ¿Cómo? Porque tengo, por ejemplo, traer ejemplos de cómo. por ejemplo, Puede ser que sea algo natural. Que cuando estás metido en algo tan, ya no podés volver. Como la droga. Una persona que está metido tanto en la droga llega un momento que no puede volver atrás. O no, digamos, ejemplos que le afectan el físico. Pero, ¿por qué no tiene teshuvá? Y ya se afectó el físico. ¿Qué quiere que haga? Ya se afectó, se volvió loco. Bueno, pero que haga teshuvá. ¿Qué quiere que haga? Se volvió loco. ¿Qué quiere que haga? ¿Entienden? A veces no hay vuelta atrás. Eso quiere decir, no hay, a veces hay, pero para que sea no hay vuelta atrás tiene que ser algo muy grave. ¿Qué? Como Hitler. Que es como loco, quisiera volver a la realidad, pero no puede. Claro, ¿cómo que se vuelve? o sea, en el caso de Hitler, cuando murió, desapareció. Obvio. su- No, yo digo que Hitler antes de morir ya no tenía teshuvá. Antes de morir ya Dios le quitó la posibilidad de teshuvá. A Arafat, a Saddam Hussein, a Stalin, a la gente que hizo atrocidades pero muy grandes, Dios le quita la posibilidad de teshuvá. Assad y todos esos también. Depende de lo grave que hizo, no puedo entrar en cuentitas, pero si es algo muy grave ya no tiene capacidad de hacer Si teshuvá. mata uno, está bien. Si mata muchos, No sé, Depende de la no sé. No entro en la cuenta porque habría que ver. matar a uno y matar 10.000 y sacar el mismo pecado. No, pero no sé si mató uno, si hay teshuvá o no teshuvá. A lo mejor el asesinato ya no tiene teshuvá nunca más, habría que ver. A lo mejor sí hay teshuvá. No sé. Es muy difícil porque te lo olvida alguien. A mí me parece que sí hay teshuvá. Pero no sé, estoy tirando así en voz alta. Hay que profundizar más en los detalles. ¿Está bien? Voy al recreo después de esta frase. El hecho de tener la posibilidad de arrepentirse no es algo que se sobreentiende, sino que es un privilegio. Ahora bien, este privilegio a veces es denegado, por ejemplo, en este caso, en donde no se le permitirá arrepentirse. Así, miren, así muere con su pecado. ¿Por qué no quiere que Dios que haga teshuvá? Porque si hace teshuvá, Dios lo perdona. Y Dios quiere darle el castigo merecido. Entonces tiene que morir con su pecado. Y se hace pasible de la pena máxima que se acarrió. Por supuesto que esto no es blanco-negro, sino que tiene varios matices de grises. Solo Dios puede conocer qué es lo que sucede en realidad dentro de este nivel. Es lo que me dijiste. Y si mató uno, a lo mejor, yo no sé. No sé. Solo Dios sabe. Y por ser que la pena de caret es algo que está a cargo de Dios, es Él
el que se encarga de aplicarla. Tiene lógica también, ¿no? Por cuanto que yo no sé cuánto es y el único que sabe exacto es Dios, por eso digo, ¿quién es el que da caret? Dios. Porque él es el único que sabe exacto. Es como que terrenalmente no lo podríamos medir. ¿Entiendes? El tribunal terrenal no lo podría medir. Porque hasta cuánto en contra de Dios estuviste y hasta cuánto a lo mejor fue, yo qué sé. ¿Quién sabe eso exacto? Dios. Por eso. Es Él el que se encarga de aplicarla. Él conoce a todos los individuos y sabe exactamente hasta dónde se lo merece o no. ¿Me dejan terminar y voy al recreo? Lo termino así. En la rebelión de Cora, Datán y Abiram, esto va a venir dentro de 2-3 perashiot, que se rebelaron contra Dios tal como les dijo Moshe, podemos ver que se aplicó exactamente todo esto. Ahí vos ves que Dios no los perdona a Cora, Datán y Abiram. ¿Y cómo murieron? Murieron en este mundo antes de que se llegue su momento natural. Dijo, si ustedes fueron en contra de Dios y fue a propósito, que se los trague la tierra. Y se los tragó la tierra. O sea que se murieron antes de tiempo. Sí. Digamos que ellos tenían que vivir más tiempo. Murieron sin hijos. Miren que en la segunda interpretación también. Se dio la interpretación, murieron antes de tiempo. Se quedaron sin hijos, menos los hijos de Coras que hicieron Teshuvá. Pero Datán y Abiram murieron todos. Pues sus familias murieron con ellos. Y además no les dejó hacer Teshuvá. Es lo que Moshe dice, no acepte sus ofrendas. Vos ves el pasuk ahí que dice, Moshe le dice a Dios, Dios, no acepte las ofrendas. Dice, ¿para qué Moshe le dice que? Obvio que no la va a aceptar. No, ¿qué le quiso decir Moshe? Estas personas no merecen Teshuvá. Hicieron lo peor de lo peor, ya no merecen. Korah se rebeló contra Dios y contra Moshe. Entonces tampoco serán pasibles del mundo. Rambam me explica que al morir con su pecado tan grave, entonces tampoco será pasible del mundo venidero, pues tiene un gran pecado sobre él y pierde su mundo venidero. Tiene la lógica, dice así, si vos morís con tu pecado, y el pecado es muy, muy grande, muy grande, muy grande, entonces ahí también entonces también eso pasa también al mundo venidero, porque el pecado es tan grande que estás desconectadísimo de Dios. Si estás desconectadísimo de Dios, no hay mundo venidero. Habría que ver el asesinato. Habría que analizar. ¿Está bien? Porque el asesinato hizo algo gravísimo, gravísimo en todo sentido. Está bien para el mundo venidero. O sea, está claro que tendrá el castigo terrenal. La pregunta sería, ¿qué pasa? Tiene el castigo terrenal, pero le hace una teshuvá sincera. Entonces, ¿tendría mundo venidero? Y lógicamente tiene mundo venidero, si hizo teshuvá sincera. Pero por otro lado hizo algo gravísimo. Puede ser que sí. No, pero en ese caso el que tiene que preocuparse es el que mataron. El que mataron es el que tiene que preocuparse de poder estar bien. Y por eso dice el versículo, miren cómo termina, su pescado está en él. ¿Qué significa? Su pescado está en él. Su pecado está en él. ¿Qué quiere decir está en él? Se refiere a que, porque normalmente tiene un pecado, recibe el castigo, está limpio. ¿No? Pero acá no dice que está limpio, acá dice que su pecado está en él. Es como que algo que, una mancha. Está escrito que el que cumple los preceptos de la Torá, entonces se alargan sus días de vida. En cambio, aquel que comete transgresiones graves, entonces sus días se acortan. Es la lógica, es lógico, ¿no? También esta misma lógica funciona con aquellos que no creen que la Torá es de origen divino y que dijimos que tienen caret. Pues si ellos no creen en aquello que habla acerca de la vida venidera, entonces es lógico que ellos no alcancen esa vida en la cual no creen. ¿Entienden? Él dice, la Torá no es divina. ¿Qué es la Torá? El manual de instrucciones para entrar en el mundo venidero. Y él que dice, yo no creo en el manual que es el mundo venidero. Esa persona no tiene mundo venidero. Es lógico. Si él cree, ¿entendieron la lógica? Sí, lo que dije, si él no cree en Dios, es lógico que no tenga mundo venidero. Porque mundo venidero es sinónimo de Dios. Hicimos un tema profundo, ¿está bien? Lo terminé. Recreo y vamos a algo más llevadero, algo de alajot, prácticas. No se vayan, que seguimos. Maratón de judaísmo.